Un policía condenado a prisión hace una última petición: despedirse de su fiel compañero, el pastor alemán Max. Pero nunca podría imaginar lo que su leal amigo haría por él. El tribunal estaba extrañamente silencioso. El mazo del juez golpeó con decisión, pronunciando el veredicto que cambiaría la vida de Jon Hernández para siempre. Un oficial respetado, con más de una década de servicio, permanecía esposado, con la mirada fija en el suelo. A pesar de sus firmes declaraciones de inocencia, el jurado había decidido en su contra, basándose en pruebas fabricadas que parecían ser suficientes para condenarlo. Sin embargo, la verdadera devastación no era la inminente sentencia de prisión, sino el hecho de que tendría que separarse de Max, su devoto compañero K9. El pastor alemán estaba sentado en la parte trasera del tribunal, sus ojos agudos fijos en Jon. Más que un compañero, Max había sido su leal amigo a lo largo de innumerables situaciones peligrosas. Ahora, mientras Jon enfrentaba el capítulo más oscuro de su vida, la posibilidad de no volver a ver a Max era insoportable. Cuando el juez se preparaba para dar por concluida la sesión, la voz de Jon rompió el pesado silencio. «Su señoría», comenzó él con voz vacilante, «antes de que me lleven, tengo un último pedido. ¿Puedo despedirme de Max?». El juez, murmurando sorprendido, hizo una pausa, estudiando a Jon detenidamente antes de finalmente asentir con comprensión. «Se le concede en 3 minutos». Tan pronto como Max fue liberado, el perro corrió hacia Jon, sus patas resonando con fuerza contra el suelo del tribunal. Jon cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza. «Lo siento, amigo», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. «Ya no estaré aquí». Max gimió suavemente. El oficial más cercano dio un paso adelante, cauteloso. Observó al perro y, con cierta duda, comenzó a inspeccionar la chaqueta de Jon. La tensión en el ambiente se volvió palpable. De repente, un sonido metálico retumbó en el tribunal, un pequeño dispositivo cayó al suelo. Era una grabadora de voz. El rostro del fiscal palideció al acercarse, su voz temblorosa. Eso no tiene relevancia», declaró, intentando recuperar el control de la situación. Pero Max ladró de nuevo, inquebrantable. La importancia de aquel dispositivo era innegable. Jon miró la grabadora, su corazón acelerado. Después de semanas de desesperación, un destello de esperanza surgió. El juez permaneció inmóvil, con la mirada fija en el dispositivo que brillaba bajo la intensa luz. La sala estaba en completo silencio, interrumpido solo por los ladridos de Max, que cortaban el aire como si quisieran llamar la atención de todos. «Tómelo», ordenó el juez con firmeza. El oficial más cercano dudó antes de agacharse para recoger el dispositivo. Lo sostuvo con una expresión de confusión. «¿Qué es esto?», exigió el juez, dirigiendo su mirada al fiscal, quien comenzaba a sudar visiblemente. El fiscal carraspeó, nervioso. «Su señoría, esto es irrelevante, no formaba parte de las pruebas presentadas, debe haber sido manipulado». «Oficial, reproduzca la grabación», interrumpió el juez con expresión severa. El oficial titubeó por un momento y luego presionó el botón de reproducción. Al principio, solo se escuchó estática, luego, voces apagadas comenzaron a volverse audibles. Todos se inclinaron hacia adelante, esforzándose por escuchar. De repente, emergió una revelación impactante: las pruebas fueron fabricadas. Es obvio que nadie cuestionará el historial impecable de Hernández. Es el chivo expiatorio perfecto. Ejecuta el plan. Suspiros y exclamaciones llenaron la sala del tribunal. Los corazones de los presentes latían con fuerza. Jon contuvo la respiración, conocía esa voz. Era su supervisor de confianza, el teniente Mark Donovan. «Basta», exclamó el fiscal, moviéndose hacia el oficial con la grabadora. El juez golpeó su mazo con fuerza, su tono autoritario interrumpiendo al fiscal. Jon estaba en estado de incredulidad. La grabación lo había expuesto todo: el esquema, las pruebas plantadas, su incriminación. Max, tranquilo a su lado, emitió un gruñido bajo, reflejando la silenciosa ira del juez. Jon se recostó en la silla, el rostro sombrío.
Este juicio no ha concluido, anunció el juez. Aseguraremos este dispositivo como nueva evidencia. Reabriremos el caso de inmediato. Una chispa de esperanza se encendió en John mientras lo llevaban fuera. Max lo observaba con lealtad, sus ojos reflejando un apoyo inquebrantable. John lo miró de vuelta, prometiéndole en silencio que la verdad saldría a la luz. En los pasillos del tribunal, los susurros se extendían, cuestionando el alcance de la corrupción revelada. Mientras tanto, en las oficinas de los jueces, la tensión era palpable. El juez reprodujo nuevamente la grabación, las voces eran inconfundibles. La autoridad del teniente Donovan, junto con otra voz desconocida, revelaba una conspiración deliberada. El juez no dudó, convocó a Donovan a su despacho de inmediato. Al otro lado del tribunal, Donovan monitoreaba la situación para asegurarse de que la sentencia de John se ejecutara sin problemas. Sin embargo, al recibir la repentina citación, se inquietó. Ajustó su corbata, respiró hondo y siguió al oficial por el pasillo. Dentro de la oficina, el juez mantenía una expresión imperturbable. Donovan entró y trató de mantener la compostura. «Me ha llamado, su señoría», dijo, controlando su tono, pero con la mirada fija en la grabadora sobre el escritorio. «Sí», respondió el juez, inclinándose ligeramente hacia adelante. «¿Quiere explicarme esto?». Golpeó la grabadora con el dedo. La fachada segura de Donovan se rompió por un instante antes de ser reemplazada por una expresión de falsa confusión. «No entiendo, su señoría», respondió con voz controlada. El juez reprodujo la grabación nuevamente. El rostro de Donovan palideció, pero se recuperó rápidamente. «Esto es absurdo», insistió. «Podría ser la voz de cualquiera. No puede tomar esto en serio». El juez lo interrumpió con firmeza. «Esto es evidencia de un delito, de varios delitos en realidad». Antes de que Donovan pudiera responder, dos oficiales entraron. El pánico brilló en los ojos del teniente. «¿Qué está pasando?», exigió. «Está detenido para ser interrogado», declaró el juez. «Ahora es sospechoso de obstrucción a la justicia y manipulación de evidencia». Mientras los oficiales lo escoltaban fuera, Donovan protestaba, pero su voz se mezclaba con el murmullo creciente en el tribunal. El juez suspiró. Una red estaba desmoronándose rápidamente, y la odisea de John estaba lejos de terminar. El descubrimiento de la grabación causó un impacto en todo el departamento, desatando investigaciones y arrestos. Los rumores sobre la corrupción de Donovan circulaban rápidamente entre los oficiales. Mientras tanto, John, aún bajo custodia, no era consciente de la tormenta que se estaba formando. Sus pensamientos estaban consumidos por Max, el K9 que había descubierto la pieza clave de su defensa. Reflexionó, ¿qué otros secretos podrían salir a la luz? En otro lugar, Max fue trasladado a la unidad K9 del departamento para una evaluación, bajo el cuidado de la oficial Isabella Thompson, una colega cercana de John. Ella se ofreció a cuidar del pastor alemán hasta que la situación se resolviera. En el área de las perreras, Max estaba inquieto, caminaba de un lado a otro dentro de su jaula y ocasionalmente dejaba escapar fuertes ladridos. «Él sabe que algo no está bien», murmuró Isabella, observándolo. Se arrodilló frente a la jaula, mirando directamente a los ojos del perro. «No te preocupes, Max, descubriremos qué está pasando». Al ponerse de pie, notó que Max presionaba el hocico contra la puerta de la jaula, olfateando intensamente su chaqueta. Un instinto le dijo que algo estaba mal. Después de una breve duda, Isabella abrió la puerta y sujetó la correa de Max. «Veamos qué es lo que intentas decirnos». Max corrió directamente hacia el casillero de John en la zona de almacenamiento del departamento. Inmediatamente comenzó a olfatear insistentemente un compartimento inferior. El corazón de Isabella latía con fuerza mientras destrababa y abría la puerta. Debajo de algunos uniformes doblados había un pequeño sobre sin identificación. Con las manos temblorosas, lo tomó y lo abrió. Dentro encontró fotografías granuladas pero incriminatorias que mostraban al teniente Donovan reuniéndose con un criminal conocido. Detrás de las fotos,
Un documento detallaba transacciones financieras que involucraban a Donovan en un esquema de sobornos directamente ligado al caso de John. Isabela sintió un nudo en el pecho al comprender la magnitud del hallazgo. «¿Encontraste la prueba?», susurró a Max con la voz entrecortada. Comprendiendo la seriedad de la situación, se puso en contacto de inmediato con la oficina del juez. Las fotos, combinadas con la grabación descubierta por Max, señalaban inequívocamente la culpabilidad de Donovan. Sin embargo, Isabela sabía que esto no era un caso aislado. Si Donovan había orquestado esta conspiración, era probable que hubiera más involucrados. Max permaneció a su lado, su presencia ofreciendo un consuelo constante. «Tenías razón», dijo Isabela, acariciando suavemente la cabeza del pastor alemán. «Eres el mejor compañero que alguien podría tener». En la sala de pruebas, las fotos incriminatorias fueron esparcidas sobre la mesa. El peso de la evidencia dejaba claro que Donovan no era solo un oficial corrupto, formaba parte de una red más grande y peligrosa. Los documentos que Max había ayudado a revelar exponían conexiones con otros oficiales, pagos inexplicables a miembros de alto rango y señales de manipulación que iban mucho más allá del caso de John. Isabela miró a Max, quien permanecía alerta a su lado. «Esto no es solo sobre John», murmuró. «Esto es mucho más grande». Consciente de la gravedad de la situación, Isabela contactó directamente al juez. En menos de una hora, presentó las pruebas. El juez revisó los documentos y fotografías con expresión sombría. «Esto es aún más grave de lo que imaginaba», reconoció. «John Brooks no solo es inocente, es víctima de una conspiración dentro del propio departamento». El juez no dudó, ordenó una audiencia de emergencia. La noticia de la reapertura del caso causó un verdadero terremoto dentro del departamento. Los oficiales susurraban en los pasillos, nerviosos. Aquellos que habían testificado contra John empezaban a inquietarse, temiendo que sus acciones fueran reexaminadas. En la celda de John, la repentina actividad en la zona de detención hizo que su pulso se acelerara. Poco después, fue escoltado inesperadamente a una sala segura. Al entrar, encontró a Isabela junto al juez, pero lo que realmente captó su atención fue Max, ya apostado al lado de Isabela con la mirada atenta. Una ola de esperanza e incredulidad recorrió a John. «Esto acaba de llegar», anunció el juez, deslizando un expediente hacia él. «Pruebas de la corrupción del teniente Donovan, pero, más importante aún, pruebas de que la evidencia utilizada para condenarlo fue manipulada». Las manos de John temblaban mientras revisaba los documentos, fotografías, registros, notas detallando cómo Donovan había manipulado su caso. Todo estaba ahí. «¿Eso significa que?» Su voz se quebró. El juez asintió con firmeza. «Significa que es libre de irse. Pero nuestro trabajo aún no ha terminado. Hay más personas involucradas, y necesitamos su ayuda para exponerlas». John se arrodilló y abrazó con fuerza a Max. «Me salvaste otra vez, amigo», susurró mientras Max movía la cola con entusiasmo. La sala estaba impregnada de alivio, pero John sabía que esto era solo el comienzo. Quienquiera que hubiera orquestado aquella conspiración iba mucho más allá de Donovan. Había capas más profundas por descubrir, y John estaba decidido a revelar toda la verdad. Al salir del tribunal como un hombre libre por primera vez, el peso de lo que estaba por venir se sintió aún más abrumador que las cadenas que lo habían aprisionado. Las esposas apenas habían sido retiradas cuando los reporteros rodearon las escalinatas del tribunal, exigiendo respuestas sobre su liberación, la reapertura del caso y el escándalo de corrupción dentro del departamento. Sin embargo, John ignoró los flashes y los micrófonos que apuntaban hacia él, enfocándose únicamente en Max, que trotaba fielmente a su lado. La visión de su compañero K9 reavivó una chispa de esperanza en medio del caos. Dentro del tribunal, el juez ya había establecido una fuerza para investigar la creciente red de corrupción. Isabela, ahora un miembro clave del equipo, lideraba los esfuerzos. Fotos, grabaciones y registros financieros descubiertos con la ayuda de Max apuntaban a una vasta red de sobornos y manipulación de pruebas que involucraban no solo a varios oficiales del departamento,
sino también a entidades externas. Donovan era solo el principio. Al salir del tribunal, Jon encontró a Isabela. Su expresión era tan decidida como la de él. Te necesitamos. Nadie conoce este departamento mejor que nosotros dos, dijo Isabela con voz firme. Jon respiró hondo, apretando la mandíbula. Su carrera se había construido sobre la confianza y la creencia en la integridad del sistema, pero ahora esa confianza estaba en ruinas. Miró a Max, quien lo observaba con ojos tranquilos y decididos. Entonces recordó por qué había ingresado a la policía. Tomó su decisión. Estoy dentro, declaró con firmeza. Pero no lo hago por el departamento. Voy a luchar por la verdad y por todos los oficiales que aún intentan hacer lo correcto. La investigación comenzó. Isabela y Jon se sumergieron en el trabajo, cruzando referencias de casos, analizando archivos y entrevistando a oficiales que habían trabajado cerca de Donovan. Algunos colaboraron, mientras que otros guardaron un silencio inquietante, generando nuevas sospechas. Max resultó invaluable, olfateando archivos escondidos y sacando a la luz pruebas olvidadas. Durante una búsqueda nocturna en la oficina y el casillero de Donovan, Isabela encontró una lista de nombres, autoridades políticas locales y criminales conocidos vinculados a pagos sospechosos y crímenes sin resolver. Cuanto más investigaban, más peligroso se volvía todo. La pista era clara, esto no se trataba solo del caso de Jon, estaban enfrentando una red organizada de individuos que abusaban de su poder para encubrir delitos y eliminar a cualquiera que representara una amenaza. Jon llamó a Isabela, su voz cargada de preocupación mientras examinaba un archivo. Si seguimos adelante, nos ganaremos enemigos poderosos. Jon levantó la mirada. Ya lo sabía, su trabajo había incomodado a muchas personas antes. No voy a detenerme hasta que revelemos toda la verdad. Max ladró bajo, como si estuviera de acuerdo. Jon se agachó y pasó la mano sobre el pelaje del perro, su determinación se solidificó. No solo estaba luchando por sí mismo, luchaba por todos los que habían sido silenciados, traicionados o acusados falsamente. La fuerza especial operaba día y noche. La pequeña sala de conferencias que servía como base de operaciones estaba repleta de pruebas esparcidas sobre cada mesa disponible. Ahora exonerado, Jon se sumergió en el trabajo, analizando cada detalle, conectando piezas de un rompecabezas cada vez más complejo. Extractos bancarios revelaban transacciones sospechosas, reportes policiales habían sido claramente manipulados, comunicaciones interceptadas indicaban una conspiración masiva que se extendía mucho más allá de Donovan. Isabela colocó una carpeta voluminosa frente a él, su expresión era grave. Hemos identificado al menos a otros 6 oficiales involucrados, respiró hondo antes de continuar. Algunos de ellos ocupan cargos de alto rango. Y lo peor aún está por venir, tenemos pruebas que los vinculan con el crimen organizado. Jon se recostó en la silla, su mente trabajando frenéticamente. Esto no es solo un grupo de oficiales corruptos beneficiándose individualmente, murmuró. Esto es una operación coordinada donde la corrupción dentro del departamento se entrelaza con organizaciones criminales externas. Cerró los ojos por un instante. Cuando volvió a hablar, su voz era firme. Si esto es tan grande como parece, no podemos enfrentarlo solos. Necesitamos asistencia federal. Aún no podemos involucrarlos, dijo Isabela, negando con la cabeza, pensativa. Todavía nos faltan piezas clave. Si llamamos al FBI ahora y hay una filtración, toda la operación podría desmoronarse. Necesitamos algo concreto, algo que garantice su caída. Antes de que pudieran continuar la discusión, Max, que estaba acostado junto a ellos, se levantó de repente. Sus orejas se irguieron y caminó hacia la puerta. ¿Qué pasa, amigo?, preguntó Jon, siguiéndolo. Max los llevó hasta el fondo de la sala de conferencias, donde una pila de archivos antiguos estaba desordenada. Isabela observó mientras Max comenzaba a golpear una caja específica con la pata. El corazón de Jon se aceleró mientras la abría. Dentro había documentos de un caso cerrado hace 5 años, una operación antidrogas que supuestamente había sido un éxito.
Sin embargo, al revisar los papeles, Jon notó discrepancias evidentes. Algunos nombres habían sido borrados y secciones enteras de los informes estaban tachadas. «Esto no tiene sentido», murmuró. «Estos no son informes estándar. Alguien alteró estos archivos». Isabela se inclinó para mirar por encima del hombro de Jon. «Mira esto», dijo, señalando una anotación manuscrita al final de uno de los informes. La firma era del teniente Donovan. Lo que debería haber sido una gran incautación de drogas en realidad era una fachada para eliminar a la competencia del narcotráfico, mientras ciertos criminales que sobornaban al departamento eran protegidos. «Nos han manipulado desde todos los ángulos», dijo Jon con rabia. «Destruyeron la vida de oficiales honestos para mantener este esquema funcionando». Mientras seguían analizando los archivos, el teléfono de Jon vibró con un mensaje de un número desconocido: «Estás cavando demasiado hondo. Detente o te arrepentirás». Jon miró el mensaje por un momento antes de mostrárselo a Isabela. Ella lo leyó con expresión seria. «Tienen miedo», murmuró. «Eso significa que estamos cerca», respondió Jon. Miró a Max, que permanecía a su lado, alerta. «Si creen que esta amenaza nos va a detener, están equivocados», declaró. Pero un escalofrío recorrió su espalda. No era solo una amenaza vaga, era una advertencia directa. Isabela se inclinó sobre la mesa, pensativa. Esto no fue una advertencia cualquiera. Saben exactamente lo que estamos haciendo. Están vigilándonos. Esa noche, cuando el resto del equipo ya se había ido, Jon e Isabela permanecieron en la sala, decididos a conectar todas las piezas. Max descansaba a los pies de Jon, sus orejas moviéndose ocasionalmente mientras dormía. «Estamos cerca, pero aún nos falta la pieza clave», dijo Isabela, con la mirada fija en los archivos esparcidos frente a ella. Revisando los archivos, Isabela señaló un documento que Jon aún no había notado. «Mira esto», dijo, pasándole la hoja. «Cada soborno, cada parte borrada en los informes, lleva a un solo nombre». Los ojos de Jon se entrecerraron mientras analizaba las iniciales. «Han estado escondiéndose por mucho tiempo, pero si logramos encontrarlos, toda la operación se vendrá abajo de una vez». Max, que permanecía alerta, de repente se tensó. Sus orejas se alzaron y dejó escapar un gruñido bajo. Jon lo miró, alarmado. «¿Qué pasa, amigo?» Antes de que pudiera reaccionar, las luces de la sala de conferencias parpadearon y luego se apagaron por completo. La oscuridad los envolvió. Isabela se congeló por un segundo, llevando instintivamente la mano a su arma en el arnés. «Esto no es un apagón normal», dijo con voz firme. El sonido de un vidrio rompiéndose rasgó el silencio, seguido de pasos al otro lado de la puerta. El corazón de Jon se aceleró, la adrenalina invadiéndolo. «Para que se oculten», susurró. «No estamos solos». Max se agazapó, su gruñido intensificándose mientras sus ojos atentos se fijaban en la entrada. Quienquiera que hubiera enviado el mensaje ahora estaba allí, y no era una amenaza vacía. Los pasos se volvieron más firmes, acercándose rápidamente. Jon sostuvo su arma con fuerza, su mente evaluando posibles escenarios. «Mantente cerca de Max», susurró a Isabela. Ella encontró su mirada, decidida, y sin dudar respondió: «Pase lo que pase, no vamos a dejar que ganen». La puerta rechinó al ser empujada lentamente. Max saltó. El perro se lanzó con precisión, mordiendo el brazo del intruso antes de que pudiera reaccionar. El hombre soltó un grito de dolor, dejando caer su arma mientras luchaba por liberarse del canino. Jon no dudó. Pateó el arma lejos y se giró justo a tiempo para ver a una segunda figura corriendo hacia la puerta. «No te muevas», ordenó, su voz cortando el caos. El segundo intruso se quedó inmóvil, con las manos en alto, pero su postura delataba que esperaba el momento adecuado para atacar. Detrás de él, Isabela, aún oculta, activaba su radio con urgencia. «Necesitamos refuerzos ahora». Max mantuvo su mordida firme, gruñendo mientras el primer intruso se retorcía, desesperado. «Haz que se detenga», gritó el hombre, su voz llena de pánico.
Pero Jon e Isabela lo sabían bien, esta pelea estaba lejos de terminar. El hombre entró en pánico, pero Jon mantuvo su arma firme. «Quédense donde están», ordenó, apuntando directamente a los invasores. El eco de pasos pesados y deliberados en el pasillo delataba que más de ellos se acercaban. Quienes fueran, no estaban allí para negociar. Antes de que Jon pudiera presionar al hombre para que hablara, un sonido ensordecedor llenó el aire. Latas de gas lacrimógeno fueron lanzadas, el humo denso y ardiente se extendió rápidamente por la sala, quemando los ojos y la garganta. «Se nos acaba el tiempo», gritó Isabela, agarrando los archivos. «Tenemos que salir ahora». Jon hizo una señal rápida a Max, quien inmediatamente soltó el brazo del invasor y retrocedió. El equipo se movió rápido, agachándose para evitar el gas mientras avanzaban hacia la salida de emergencia en la parte trasera de la sala. El fuego cruzado comenzó, las balas rebotaban en las paredes y los muebles. El pulso de Jon resonaba en sus oídos mientras cubría a Isabela y a Max, disparando contra los atacantes para ralentizarlos. Al cruzar la salida, se encontraron en un callejón oscuro detrás del edificio. Isabela apretaba los archivos contra su pecho, tratando de recuperar el aliento. «No podemos volver a la comisaría», dijo entre respiraciones. «Está comprometida. Nos estarán esperando». Jon asintió. Quienquiera que estuviera detrás de esto estaba jugando sucio. Pero cuando miró a Max, jadeante pero firme a su lado, sintió una oleada de determinación. «Entonces terminemos con esto a nuestra manera», declaró. «No vamos a seguir huyendo». La cabaña aislada en medio del bosque era su último refugio. Después del ataque en la comisaría, se escondieron allí, lo suficientemente lejos para evitar ser rastreados. Sobre la mesa de madera estaban los archivos que Isabela había logrado salvar. Eran la clave para exponer toda la red, registros, nombres, transacciones, conexiones y, sobre todo, la identidad de la figura misteriosa que controlaba todo. Isabela hojeó los papeles, sus dedos temblando levemente. «Si logramos llevar esto a la prensa o a los investigadores federales, ya no podrán ocultarlo. Toda la operación se derrumbará». Jon asintió, pero sus ojos permanecían fijos en la ventana, escudriñando la oscuridad entre los árboles. Sabía que esto aún no había terminado. Quienes los atacaron no se detendrían hasta silenciarlos. De repente, Max se tensó, sus orejas se alzaron y dejó escapar un gruñido bajo. El cuerpo de Jon se endureció instintivamente, tomó su arma. «Nos encontraron». Isabela palideció, pero su expresión era resuelta. «¿Cómo?» «Fuimos cuidadosos». «Eso ya no importa», respondió Jon. «El primer disparo tiene que ser nuestro». El vidrio de la ventana estalló. Jon jaló a Isabela detrás de la mesa, protegiéndola mientras los fragmentos caían al suelo. Max ladró ferozmente, colocándose junto a Jon. Más disparos resonaron, los atacantes estaban cerca. Jon respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. «Quédate agachada», ordenó. «Max y yo los detendremos». En perfecta sincronía, él y Max se movieron. La puerta principal fue derribada, y los atacantes irrumpieron en la cabaña. Jon disparó primero, derribando a uno. Max avanzó como un rayo, sus poderosas mandíbulas hundiéndose en otro y derribándolo al suelo. Pero los invasores seguían llegando, la batalla estaba lejos de terminar. Isabela se arrastró hasta los archivos, tomando los documentos más críticos y guardándolos rápidamente en una bolsa. «Tenemos que salir del fuego cruzado ahora», gritó. «Jon», con expresión sombría, dijo, «Max y yo cubriremos tu salida». Los sonidos de los gritos y los disparos en el aire parecían lejanos para Jon, como si el mundo a su alrededor se estuviera convirtiendo en una densa y grisácea niebla. Pero entonces, entre los ecos de la batalla, un gemido rompió el caos, un sonido que le heló hasta los huesos. Giró rápidamente, con el corazón desbocado. Max yacía en el suelo, su cabeza apoyada contra el piso, su cuerpo inmóvil, pero sus ojos aún brillaban con lealtad. Una bala había impactado en el lado izquierdo de su pecho. Con su fortaleza,
Max intentaba levantarse, pero no podía. «Max», gritó Jon, corriendo hacia su compañero. Se giró de inmediato, ajustando la mira de su arma. El hombre que había disparado estaba frente a él, a punto de atacar. Jon no dudó, apretó el gatillo y lo derribó con precisión. Pero su atención ya no estaba en el enemigo. Sus ojos, ahora empañados por lágrimas, se fijaron en su fiel amigo. Con la voz quebrada por la emoción, murmuró: «Vas a estar bien, amigo. Te lo prometo. Vas a estar bien». Pero la realidad era cruel. Max no podía moverse, y su respiración se volvía cada vez más débil. Isabela estaba a su lado, con los ojos llenos de angustia. Pero sabía que no podían quedarse ahí. «Jon, tenemos que irnos. Se están acercando», gritó, casi suplicando. Con un último aliento de dolor y coraje, Jon tomó a Max en sus brazos, levantando su cuerpo con una fuerza impulsada por la determinación. Los pasos que se acercaban y los disparos que resonaban en la espesura del bosque eran una amenaza constante, pero él no iba a dejar atrás a Max. «Sigue conmigo, amigo», susurró Jon mientras corría. Ahora cada segundo era vital. Max luchaba por su vida, su cuerpo aún temblando mientras Jon lo cargaba más rápido de lo que jamás imaginó poder hacerlo. Isabela corría justo detrás, intentando mantener el ritmo, pero sabiendo que la situación se volvía cada vez más desesperada. Mientras avanzaba, Jon sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Ya no era solo un policía luchando contra el crimen, ahora era el protector de Max, su compañero, su amigo más leal. Y haría lo que fuera necesario para salvar la vida de aquel que tantas veces había salvado la suya. Max jadeaba, sus ojos fijos en Jon, transmitiéndole una confianza inquebrantable incluso ante el peligro inminente. Jon no podía fallar, no mientras aún tuviera fuerzas para seguir adelante. Las sirenas cortaron el aire, sus luces parpadeando en la distancia, una promesa de salvación. Los disparos y el caos parecían ahora lejanos, amortiguados por la inminente llegada de refuerzos. Pero Jon e Isabela sabían que no podían confiar completamente en la ayuda que venía en camino, la batalla aún no estaba ganada. Max seguía luchando por su vida, y Jon sentía cada una de sus respiraciones como un peso creciente sobre su corazón. No perdería a su amigo, no así. Habían enfrentado juntos momentos difíciles, y ahora era su turno de devolver todo lo que Max había hecho por él. Corrieron a través del bosque con Max en los brazos de Jon, sus ojos aún abiertos, aunque temblorosos. Con cada paso, Jon sentía como la vida de Max se le escapaba, pero se negaba a aceptarlo. Cuando la oscuridad del bosque los envolvió una vez más, un punto de luz apareció en la distancia, una cabaña de pescadores abandonada, aislada pero segura. «Vamos», gritó Jon, casi suplicando, su voz temblorosa mientras se dirigían al refugio. Dentro de la cabaña, el aire frío y húmedo les brindó un respiro momentáneo. Max estaba casi inmóvil ahora, sus ojos comenzaban a cerrarse. Jon lo colocó con cuidado sobre una mesa improvisada, intentando controlar su propia respiración agitada. Isabela, sin perder tiempo, sacó su celular. Sabía que debían actuar rápido, el reloj estaba en su contra. «Tenemos que llevarlo a un veterinario», Jon, dijo, su voz quebrándose. Jon solo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Acarició la cabeza de Max con su mano temblorosa, sus ojos fijos en su amigo, quien luchaba por mantenerse consciente. «Sigue conmigo, amigo, por favor no me dejes ahora», susurró Jon, con los ojos llenos de dolor y esperanza. Sabía que el tiempo se agotaba. Isabela marcó el número de Diego, un periodista de investigación de una de las principales cadenas de televisión. Sabía que era la única persona en quien podían confiar, el único que podía hacer algo para asegurarse de que los criminales no escaparan impunes. «Diego, soy yo. No puedo explicarlo ahora, pero necesito tu ayuda». Diego, sintiendo la urgencia en su voz, no dudó.
Sabía que Isabela no pediría ayuda a menos que fuera una verdadera emergencia. Voy para allá ahora mismo. Aguanta, Isabela. Diego tomó el auto y condujo tan rápido como pudo, con el corazón latiendo acelerado. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero entendía que era grave. La cabaña se sentía demasiado pequeña para tanto peso. Jon no podía apartar la vista de Max, quien luchaba por mantener los ojos abiertos. Su respiración era cada vez más débil, y el perro ya no podía levantar la cabeza. Pero entonces, finalmente, la luz de unos faros apareció en la distancia, rompiendo la oscuridad. Diego frenó de golpe y salió del auto apresurado. Entró a la cabaña sin saber qué iba a encontrar, pero ya preparado para actuar. Isabela llamó, Diego. Mirando alrededor, trataba de entender la situación. Diego, respondió Isabela con urgencia en la voz. Max recibió un disparo. Tenemos que llevarlo a un veterinario ahora mismo. Jon señaló a Max, que yacía casi inmóvil sobre la mesa. El dolor en su rostro era evidente, pero no podía rendirse, no ahora. Diego se acercó, colocando una mano sobre el hombro de Jon. Todo va a estar bien, amigo. Lo llevaremos con el veterinario. Se pondrá bien. Los tres corrieron al auto, con Jon cargando a Max en sus brazos mientras Diego aceleraba por el estrecho camino del bosque. El rugido del motor era el único sonido que se oía mientras la adrenalina consumía el cuerpo de Jon. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero la clínica veterinaria estaba cada vez más cerca. Cuando llegaron, el equipo médico ya los esperaba. La atención fue rápida y precisa, con veterinarios corriendo para estabilizar a Max. Ha perdido mucha sangre, dijo el veterinario con voz grave y preocupada, pero haremos todo lo posible. Jon ya no pudo contener las lágrimas. Se quedó quieto, inmóvil, observando cómo los veterinarios trabajaban para salvar a su compañero. Cada movimiento parecía eterno. Sabía que estaban haciendo su mejor esfuerzo, pero el miedo seguía acechando en el aire. La sensación de impotencia era abrumadora, no podía soportar la idea de perder a Max. El veterinario se acercó con expresión sombría. Hicimos todo lo que pudimos, pero sigue en estado crítico. Lo estamos monitoreando, pero solo el tiempo dirá. Jon no sabía qué hacer. Miró a Isabela, quien también tenía los ojos llenos de lágrimas, pero intentaba mantenerse firme. Va a estar bien, Jon, dijo Isabela con voz temblorosa pero segura. Max es fuerte. Luchó por ti hasta ahora, no va a rendirse. Jon asintió, pero el nudo en su garganta no desapareció. No podía imaginar un mundo sin Max a su lado. Dentro de la oficina de Diego, la tensión flotaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Con años de experiencia en el periodismo investigativo, Diego tomó los archivos con una mirada atenta, pasando rápidamente las páginas. Cada nombre, cada transacción, cada conexión comenzaba a formar un cuadro aún más oscuro de lo que Isabela había imaginado. Ella se sentó, observándolo en silencio mientras él revisaba los documentos. Con cada página, los ojos de Diego se entrecerraban, tornándose en una mezcla de incredulidad y horror. Cuando finalmente levantó la mirada, la gravedad de la situación era evidente. Isabela, su voz salió baja, pero cargada de sorpresa y rabia contenida. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos. Estamos hablando de una red de corrupción que involucra a gente de altísimo nivel. Esto aquí, estos documentos, estas transacciones, implican a políticos, policías, empresarios. Las figuras más poderosas de la ciudad tienen el control de todo. Isabela sintió el peso de sus palabras. Sabía que no solo estaba en juego la vida de ellos, sino la estabilidad de un sistema entero corrompido hasta la médula. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero no podía negar la realidad frente a ellos. No podemos dejar que quede impune, Diego, dijo Isabela con voz firme, aunque con un matiz de desesperación. No podemos permitir que sigan destruyendo a personas inocentes. Si seguimos ocultando la verdad, nunca seremos libres. Jon, Max y yo nos están casando,
y van a seguir destruyendo todo a su paso. Pero si esto sale a la luz, si la prensa lo difunde, si los investigadores federales intervienen, su red caerá. No podrán ocultarlo. Diego asintió. Sabía que esta era una oportunidad única. Toda su carrera en el periodismo lo había preparado para momentos como este, pero la magnitud de lo que tenía entre manos lo dejó atónito. Isabela exhaló profundamente, por primera vez en horas, se permitió relajar un poco los hombros. Por un instante, sintió como si el peso de la verdad se hubiera aligerado. Diego sostuvo los papeles con firmeza, una sensación de responsabilidad lo invadió. Sabía el riesgo que corrían, pero también sabía que la verdad debía ser escuchada. La corrupción no podía quedar impune. Lo haré, Isabela. Vamos a hacerlo de una manera que nadie pueda borrar las pruebas. Llevaré esto a los medios, a los periódicos, a los investigadores. La verdad saldrá a la luz. Se detuvo por un momento, mirando a Isabela con una mezcla de comprensión y respeto. Solo espero que sea suficiente para mantenerlos a salvo. Isabela bajó la cabeza, sintiendo el peso de esas palabras. Yo también lo espero, Diego, que la verdad pueda liberarnos. Días después, la historia tomó dimensiones nacionales. Se realizaron arrestos en todos los niveles, desde policías corruptos hasta figuras influyentes del gobierno. En la cima de la pirámide se reveló que ARM no era solo un nombre misterioso, sino un poderoso político local que usaba al departamento de policía como sus ejecutores personales. La ciudad quedó en shock, pero finalmente Isabela y Jon pudieron sentirse seguros. Ambos participaron en varias entrevistas, revelando el terror que habían vivido. Jon fue aclamado como un héroe, pero, con su acostumbrada humildad, rechazó los reflectores. Siempre decía que el verdadero héroe era su mejor amigo Max, quien había luchado por él incluso al borde de la muerte. Los días pasaron y, tras la limpieza del departamento con múltiples arrestos, todo parecía volver a una relativa normalidad y paz. Una tarde, Jon estaba sentado en el porche de su casa cuando vio a Isabela acercarse con un documento en sus manos. «Buenas tardes, Jon», dijo ella con una felicidad que no podía ocultar. «Hola, Isabela, ¿está todo bien?», preguntó Jon, tratando de entender el motivo de su alegría. «Tengo un regalo del juez para ti», dijo, extendiéndole un sobre. Jon abrió el sobre y sacó un documento. En él se registraba toda la manipulación que se había hecho en su contra para incriminarlo, pero lo más importante era la prueba definitiva de que siempre había sido un hombre honorable. Finalmente, su nombre estaba limpio otra vez. Jon no pudo contener la emoción, todo había terminado, y fue gracias a su gran amigo Max. Se arrodilló y pasó la mano detrás de las orejas del perro, que aún se recuperaba, pero ya estaba fuera de peligro. «Lo logramos, Max», murmuró. Max movió la cola y, por un momento, sus ojos intensos parecieron llenarse de calma. Por primera vez en semanas, Jon sintió la misma paz. No era solo el final de una batalla, era el comienzo de un nuevo capítulo. Había luchado por la justicia, no solo por él mismo, sino por todos aquellos que habían sido silenciados y traicionados. Mientras veía a Max correr tras una pelota bajo la luz dorada del atardecer, supo que, después de todo, merecían ese momento de tranquilidad. ¿Crees que la lucha por la verdad realmente vale la pena, incluso cuando todo parece perdido? Si disfrutas de historias emocionantes como esta, donde el valor y la lealtad superan cualquier obstáculo, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte la próxima historia. Nos vemos pronto.